Buen día, gente, estamos en el video 504 para la lista de reproducción de llanura terrestre. Y ahora vamos a hablar de cómo está constituida la atmósfera o cómo está constituida. Tenemos que entender, por eso yo hago tanto hincapié en las densidades del video 418, creo que hice yo ya un video de esto en esta misma lista. Tenemos que entender que este es el nivel del suelo, tenemos una montaña, ¿sí? Y tenemos el aire que nosotros respiramos, que es una mezcla de gases, incluido el oxígeno, el nitrógeno. Se supone que es molecular, gaseoso, ¿sí? Y otros gases. Entonces, si vos te das cuenta, yo dibujé un montón de perlitas o de circulitos mostrando una diferencia. ¿Qué quiere decir esto? Que a menor altura hay mayor peso de los gases, por lo cuanto se comprime más acá el gas. Entonces hay más moléculas a baja altura que a alta altura, porque los gases tienden a escapar, o sea, a expandirse. Entonces, tenemos que entender que a la altura del nivel del mar, la densidad del aire que respiramos es de 1,2 kilogramos sobre centímetro cúbico. Por cada centímetro cúbico, ¿sí? Que es el tamaño de una falange, hay 1,2 kilos, según dicen acá. A la altura, por arriba de 6.000 grados, 6.000 metros, ¿sí? La densidad baja de 1,2 a 0,45 kilogramos sobre metro cúbico. Y a muy alto, cerca de 10.000 metros, donde ya vuelan los aviones, la densidad del aire es de 0,122 kilómetros sobre centímetro cúbico. Es decir, que de 1,2 a la máxima altura se lo divide en 1000, ¿sí? La densidad del mismo aire, y tenés 0,122. De 1,2 a 0,122. Y por supuesto tenés densidad intermedia. Por eso cuando vos tenés un automóvil en una montaña te quedás sin oxígeno y empieza a fallar el auto, es por la densidad, ¿sí? Y cuando subís muy alto, la dilatación de los gases que se expanden, al igual que se expanden los gases para tu aire acondicionado, baja la temperatura. Por eso arriba vos tenés 0 grados en la montaña donde se congela, o menos de 0 grados, menos 1, menos 5, ¿sí? Y más arriba tenés menos 20, menos 40, que es por donde viajan los aviones. Pero eso solamente hemos hablado de la protósfera, que es el aire que nosotros respiramos, donde la temperatura va de 20 grados promedio a 0 grados a la altura de la montaña y a menos 40 grados donde vuelan los aviones. La densidad es menor, por eso necesitan grandes turbinas que comprimen el aire para hacer la combustión de sus motores. A 60 grados, a menos 60 grados de temperatura, podemos encontrar nosotros la capa de ozono, ¿sí? Que al igual que el oxígeno, es una densidad, un gas en la parte de abajo es más densa, hay mayor cantidad de moléculas por su propio peso que en la parte de arriba, ¿se entiende? Y encontramos que luego hay otra capa de gases llamado nitrógeno molecular, N2, sí, que pasa exactamente lo mismo. En la parte de abajo hay mayor cantidad de átomos o moléculas, en este caso del nitrógeno, y a medida que vamos ascendiendo por kilómetros, va disminuyendo la cantidad de moléculas que encontramos por unidad, por misma unidad de volumen, ¿se entiende? Entonces es lo mismo que pasa con una columna de hormigón que vos haces para construir tu casa. Abajo siempre es más denso porque el peso de todo comprime más abajo, y abajo es más duro que arriba, ¿se entiende? Y luego del nitrógeno tenemos el oxígeno molecular, O2, ¿sí? Que es exactamente lo mismo. En la parte más baja se genera una mayor cantidad de molécula de O2 que arriba, y arriba está más espacioso uno del otro. Luego tenemos el helio, que pasa exactamente lo mismo, y el hidrógeno también exactamente lo mismo. Entonces tenemos que entender que las densidades nos definen a nosotros la composición de los cielos. Y lo más importante es que en cada fase o separación entre los gases es un plano. Entiendan bien, es un plano. Cada fase es plana, ¿sí? Donde tenemos, por ejemplo, acá un átomo que tiene una carga, digamos, positiva, y acá tenemos 4 átomos de oxígeno en carga negativa. ¿Qué pasa? Se ioniza, ¿sí? Hay un intercambio de energía entre los átomos.
en cada una de las fases. Por eso es que existe una división visible. Entonces tenemos que entender que cuando vos subís con un globo aerostático, ¿sí? O climatológico, cuando vos lo lanzás de tierra, es finito. Infinito, parece un globo desinflado. Pero a medida que va ascendiendo, ¿sí? La presión esta, ¿sí? Lo mantiene apretado. Supongamos acá en el aire. Esta presión lo mantiene apretado cuando vos lo soltás. Una vez que va subiendo, la presión es menor. Por eso el aire, el gas que está adentro se dilata y equilibra la fuerza de presión del aire donde se está desplazando. Y cuando llega a lo más alto posible, ¿sí? Hay poca presión, tan poca presión que este gas se expande a su máximo, ¿sí? Y si sube más tiempo, es menos la presión todavía y el gas genera más presión todavía que revienta el globo y por eso caen al suelo. Entonces, viendo esta capa, tenemos que acá tenemos 20 grados a la altura de las nubes o de la hielo de la montaña, tenemos 0 grados y vamos de menos 40 a menos 60 y a menos 80 grados, que sería lo lógico, pero ¿qué pasa? Que no es tan lógico porque empieza a subir a 5, a 100, 500 y vaya uno a saber. Entonces, esta es una gráfica que supuestamente el Sol es el que genera la temperatura, que el Sol está a millones de grados, entonces por la distancia y por la cantidad de gases uno se supone que va disminuyendo su poder calórico, pero pasa a enfriarse a menos 80 grados y luego acá en la capa, digamos, donde están los hielos de la montaña, empieza a aumentar y cuando llega al nivel del piso, del suelo, podemos tener temperatura de 10 grados a más 50 grados, por ejemplo en el caso de los desiertos. Entonces tenemos que entender por qué se produce esta variación de la temperatura. Entonces, tenemos que a 12 kilómetros y a los 20 kilómetros, ¿sí? Tenemos la protósfera. Y en intermedio tenemos las nubes que vemos siempre, las nubes, ¿sí? Que supuestamente es vapor de agua, pero el vapor de agua, cuando vos ves cuando llueve, ¿sí? Es tanta la cantidad de agua que vos decís, yo digo, ¿cómo puede ser que todo ese peso de esa cantidad de agua esté en las nubes? Sí, que la nube es muy grande, muy todo, pero tenés que entender que por densidad, ¿sí? Es que las nubes pueden flotar en el aire. Esas gotitas de agua están formadas como gas de vapor, por lo tanto van para arriba hasta cierto nivel y ese nivel lo da no tan solo la temperatura sino el tipo de gas. Entonces hay una variación entre el día y la noche de más o menos 20 grados centígrados, es decir que está a 0 grados a la noche y al día, al mediodía tenés 20 grados y luego a la noche 0 grados. Hay una variación de más o menos 20 grados. ¿Por qué es eso? ¿Sí? Entonces nosotros tenemos donde están las estrellas fugaces, ¿sí? Que es donde se genera la capa de ozono, digamos, ¿sí? Y tenés de menos 60 a menos 40, ¿sí? Entonces acá se producen las estrellas fugaces. Entonces tenemos que ver nosotros que como una nube, el vapor de agua se condensa y se hace gotita y cae como forma de lluvia, las estrellas fugaces podrían ser la condensación de los gases que están acá flotando, ¿sí? Y caen como un granizo y que nosotros después lo vemos que cuando toca la atmósfera se calienta, ¿sí? Porque si está a menos 60 y después acá está a 0 grados, son 40 grados de temperatura que puede ser que se caliente y por eso nosotros vemos los efectos de las estrellas fugaces. Luego de la estratosfera tenemos los rayos cósmicos, que son los rayos globulares, que llaman los rayos de ángeles y un montón de otras luminiscencias, ¿sí? Donde la temperatura acá aumentó a 80 grados. O sea, de menos 40 a 80 y bajamos a menos 100, siguiendo el gráfico que ya te di en el video anterior. ¿Por qué esta diferencia de temperatura? Puede ser por la compresión y expansión de los gases. Sí, sí puede ser acá. ¿Sí? Acá se expande, pero acá se comprime. Podría ser que en esta fase se genere esa temperatura. Luego de los 100 kilómetros de altura, nosotros tenemos efectos de luminiscencia, ¿sí? Que se ponen luminoso o fluorescente, algunos rayos, ¿sí? Que son como el flúor, digamos, que tienen un color parecido. Y después llegamos a la termósfera, a los 300 kilómetros de altura, y ahí entre los
300 y los 800 kilómetros de altura, donde la temperatura varía entre 100 grados de calor a 400 grados de calor, vemos los efectos de las auroras boreales, según el modelo cosmológico que nos dan ellos. De los 800 kilómetros de altura hay 400 grados centígrados y en la ionosfera, por eso se llama ion, te hablan de los criterios que hay que saber sobre la ionización de los elementos. A los 5000 grados, donde empiezan los cinturones Van Allen, ¿sí? La temperatura sube de 100 hasta 2500 grados, ¿sí? Hasta los 40.000 kilómetros, que es la ionización máxima, digamos, de esos gases. Entonces tenemos que entender que el helio, se extrae del enfriamiento del gas natural. El gas natural que se saca de la Tierra, se lo enfría y en el proceso de enfriado se descompone algo y sale helio. Eso es la licuefacción del gas, ¿sí? A menos 162 grados centígrados. A menos 162 grados centígrados, que sería entre la mesósfera y la termósfera, ¿sí? Se produciría la evaporación, por decirlo de alguna forma, del gas natural en helio, ¿sí? De acá, por el efecto de la temperatura nada más se genera helio, que forma otra capa. Entonces hasta acá ya vemos cómo está formada nuestra atmósfera o nuestro aire, por diferentes capas hechas por diferentes gases que tienen su diferente densidad según la altura, ¿sí? La temperatura, cómo fluctúan, ¿sí? Y qué fenómeno encontramos entre las capas. Entonces yo te dije, acá tenés 4 oxígenos que son reactivos, un nitrógeno que no es reactivo, pero vos podés tener óxido nitroso. Entonces en esta capa vos podés formar otro fluido de gas que se llame óxido nitroso, que es más pesado y que puede generar procesos de luminiscencia o rayos cósmicos, parte eléctrica o caída de meteoritos. Es decir, que hay una explicación plausible posible. Entonces, si yo todo esto lo viera de arriba, ¿sí? Y lo tuviera en un envase, ¿sí? Yo vería esto. Esta montaña la veo de arriba. ¿Para qué hago esto? Para que entienda que todos estos gases son transparentes. Yo le pongo colores distintos para diferenciarlo en el modo explicativo, pero todos son transparentes, ¿sí? De arriba yo no puedo diferenciar una capa de la otra como en el dibujito, porque todos son transparentes. Esa es una de las características de los gases, ¿sí? Entonces, desde arriba, aunque muy alto me vaya a la estación espacial, si querés, todos esos gases son transparentes. Y si a nosotros nos dicen que a esta altura está la estación espacial, ¿sí? Ellos mismos en el sistema nos dicen, vemos que está diferentes gases y ellos nos muestran una foto de alta calidad del terreno. Entonces, lo primero que tienen que entender es que son invisibles los gases, son transparentes, no los podemos ver. Y volvemos al triángulo de volumen, directamente proporcional a la presión e inversamente proporcional a la resistencia, que son transformaciones iónicas, ¿sí? O la transmutación del potasio al calcio, o del calcio al hidrógeno, ¿sí? Que esta vos la tenés que ver, que el señor que lo explica en español es Artur Salas Liado, ¿sí? Entonces tenemos que entender la diferencia entre lo que es un ácido, ¿sí? Que son generalmente hay gases, ¿sí? Que son gases corrosivos que sirven muchas veces en la industria como catalizadores, ¿sí? Pero son gaseosos. Entonces la etimología de siderurgia, la antigua, decían que los metales se forman y caen del cielo. Entonces, como yo te hablé, en las diferentes capas, donde se puede formar óxido nitroso o diferentes otros gases, se podrían, mucho más alto en los cinturones Van Allen, que son la caldera, el fuego del universo, digamos, se podrían formar todos estos metales. Entonces vamos a hablar sobre la transformación atmosférica, pero previo tenemos que entender que la atmósfera es transparente y cómo se formó el cielo es la pregunta que nos hacemos todos. Y por eso yo te hablé sobre el hombrecito, ¿sí? que transforma
y genera gases. Entonces la respiración y la digestión a través de la flatulencia y demás de todos los seres vivos generan los gases que forman y regulan los cielos, estratificado en estratos, en partes planas que regulan los cielos de los gases. En el video 496 hablé de esto. Luego, evaporación y degradación por el sol. ¿Sí? Los plásticos cuando están al contacto con el sol en la intemperie terminan por secarse, cambian el color y se empiezan a quebrar solos. Bacterias, levaduras y microorganismos que también la levadura genera el alcohol, que el alcohol también ciertos gases. La vida van generando todos los gases y son muchos gases que están en nuestra atmósfera y en todo nuestro cielo. Entonces la respiración de todo vivo, y tenemos que entender que según las emociones se determinan las proporciones y tipos de gases de exhalación. Cuando uno está enojado genera, por darte un ejemplo, más dióxido de carbono que cuando está contento, que genera menos dióxido de carbono. Entonces los estados anímicos también varían la proporción de gases que nosotros mandamos a la atmósfera. Entonces tenemos el miedo, el amor, el estar dormido y el estar activo haciendo gimnasia, cambia la proporción de los gases que nosotros exhalamos. Entonces la caída de los meteoritos, piedras azules del cielo, como elementos químicos inexistentes en la Tierra. En el África hay unas piedras azules, bien azules, que dicen que caen del cielo. ¿Se entiende? Y hablamos de que hay un cierto tipo de granizo, que la formación entre las fases, que es iónica y radiante, se pueden generar como el granizo de agua de las nubes, ¿sí? Ciertos granizos que caen al cielo, del cielo, y podemos verlo. Eso búscalo en YouTube, las piedras azules que caen del cielo. Entonces nosotros tenemos la respiración, ¿sí?, del individuo, que nosotros exhalamos oxígeno, ¿sí? Y supongamos que el oxígeno, porque como un globo de helio sube, el oxígeno sube, ¿y hasta dónde se va? Hasta su capa de oxígeno, sube, ¿sí?, hasta su propia densidad. No puede subir más porque la densidad es menor y este es muy pesado, ¿se entiende? Entonces el oxígeno sube y podemos considerar que por el calor de la termósfera o de los cinturones Van Galen, ¿sí?, el oxígeno 2 molecular se rompe y forma dos moléculas distintas de oxígeno, ¿sí?, que como son más livianas irán más arriba o podrían decantar. Entonces, una de estas partículas de oxígeno que se desprende de la molécula se junta porque va con una carga iónica, ¿sí?, digamos electrones de valencia, se une con el oxígeno 2 molecular y forma un oxígeno 3 molecular, que es la capa de ozono. Entonces de nuestra respiración sube hasta arriba, se forma de 2 a 3 y por peso cae hasta su densidad que le corresponde a la capa de ozono, que es por arriba de los gases de la protósfera. ¿Se entiende? Podría ser un modelo, una forma de decirte de cómo se generan el ozono, ¿sí?, y el oxígeno molecular. Del nitrógeno que nosotros respiramos también, ¿sí?, lo tomamos de la mezcla de aire, si no se iría todo para arriba, habría una sola, porque estamos generando nosotros todos estos gases, toda la vida genera estos gases, nosotros los separamos de una mezcla, qué sé yo, y sube hasta dónde, hasta el nivel de la capa de nitrógeno, ¿sí? Y como el nitrógeno se disuelve, evapora a muy baja temperatura, ¿sí?, se descompone la molécula, o sea, del nitrógeno 2 pasa a ser nitrógeno 1, nitrógeno 1. Y en esta capa donde teníamos el oxígeno con el nitrógeno, se pueden juntar el oxígeno y el nitrógeno y forman el óxido nitrógeno o óxido nitrogenado, ¿sí?, que son, por ejemplo, el amoníaco, que es reactivo, ¿sí?, y todos son solubles en agua y nuestro ADN está hecho con nitrógeno, ¿se entiende? Entonces vemos cómo la vida que nitrógeno genera nitrógeno, digamos, y vuelve ese nitrógeno para generar más vida, hablando un poco en el video 496 que ya hablé. Entonces, tenemos que entender básicamente que, por ejemplo,
El nitrógeno, ¿sí? Que es molecularmente N2, rompe a alta temperatura, ¿sí? Pero tenemos que entender que el nitrógeno hierve a menos 190 grados centígrados. A menos 190, tiene que estar mucho más frío. A 80 hierve a menos 190, o sea que a 80 está hirviendo. Es como decir que el agua hierve a 100 grados centígrados y yo lo pongo a 200 grados centígrados. ¿Qué pasa con el agua? ¿Sí? No tan solo que se evapora, hierve y como que quiere explotar de tanto movimiento que tiene el agua. Bueno, el nitrógeno tiene que estar muy frío para mantener su estructura molecular N2. ¿Sí? Entonces a 190 grados, cuando pasa de 40 a 80, se va descomponiendo, se rompe la molécula de nitrógeno, ¿sí? Pero puede subir como en el inverso ¿sí? Entender también que el oxígeno hierve a menos 183 grados centígrados. El oxígeno molecular hierve, como el agua hierve, pero a menos, o sea, muy frío, menos 183 grados centígrados. Y el oxígeno es muy reactivo. El reactivo significa que se combina con cualquier cosa, por eso necesitamos oxígeno para las combustiones de los vehículos. Entonces, muy arriba tenemos cinturones de Van Allen, ¿sí? Que son la caldera iónica y radiante de nuestro cielo, que es el que genera todo tipo de combinación en el movimiento de los gases. Entonces, entender que a medida que aumenta la temperatura, también aumenta la presión atmosférica. A momento que aumenta la temperatura, se expanden los gases y aumenta la presión atmosférica. Y cuando disminuye la temperatura, la expansión de los gases tiene una presión negativa, como que se comprimen los gases, ¿sí? Y tiene menor presión, digamos, ejerciendo el gas, ¿sí? Pero acá tiene menor temperatura, ¿sí? Se juntan más, tiene mayor presión. Y esto tiene que verlo con la mecánica del fluido. Quiero decir que la presión, ¿sí? A mí me puede hacer cambiar la temperatura. Yo comprimo algo, lo caliento, ¿sí? Si lo suelto se enfría, ¿sí? Pero no estoy refiriéndome a la densidad y demás. Y ya un poco terminando esta parte del video, tenemos que entender que nosotros tenemos el oxígeno que tiene diferentes isótopos, ¿sí? Isótopo es que tiene una carga positiva extra, ¿sí? Y que va del 12, que es el normal, isótopo común y corriente del oxígeno 12, y puede ir al oxígeno isótopo 28, ¿sí? De 12 a 28 tiene mucha otra carga más positiva, que por eso hablamos nosotros de sustancias radioactivas o iónicas, ionizadas. Bueno, se da la casualidad, digamos, que el oxígeno isótopo 28 tiene un peso atómico parecido al flúor, ¿sí? Es decir que tenemos efectos de luminiscencia tipo flúor, ¿sí? Colores tipo fluoro como la aurora, entre los 100 y los 300 grados, ¿sí? Que podría ser del mismo oxígeno, ¿sí? Que se carga con energía iónica radiante de los cinturones Van Allen, ¿sí? Y que le da mayor carga al oxígeno, y de ahí podemos nosotros transmutarlo al oxígeno en flúor, por ejemplo. Y el nitrógeno tiene isótopo 10, que es el normal, ¿sí? Y se puede ir a un isótopo 25, ¿sí? Es decir, que tiene 15 cargas positivas más que el normal, por decirlo. Y eso podría dar paso al carbono. Es decir, que podemos encontrar una explicación de cómo se forman, ¿sí? Los elementos, el carbono, que no está en el cielo, o el monóxido de carbono, y un montón de otras sustancias a raíz de todo esto, de los isótopos radioactivos.